En esta mañana voy a seguir con la misma temporada respecto de enseñar un poco acerca del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. La misma diapositiva, no es que yo no he hecho mi tarea, es la misma diapositiva del pastor. Voy a utilizar también ese versículo. De hecho, voy a estar utilizando mucho la Biblia, obviamente, de Mateo 3 al 10, se lo voy a comentar para que usted tome nota y estudie en su casa. Voy a ir de Mateo 3 al capítulo 13 y voy a ir también de Lucas 3 al capítulo 5. Lucas 3, capítulo 3 al capítulo 5. Tome nota para que usted lo estudie en su casa, porque probablemente vamos a estar, por temas de tiempo, pasando rápidamente de versículo en versículo. Ok, el pastor Billy, como está ahí en la diapositiva, nos estuvo compartiendo la semana pasada ese pasaje de la Biblia que está en Lucas 4:18, que lo voy a leer. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Quién está diciendo esto? El Señor Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. ¿Buenas nuevas qué cosa es? Evangelio, buenas noticias, buenas nuevas, el Evangelio. Para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, etc. Yo voy a ir aquí a mi Biblia, permítame ir por favor voy a utilizar mi Biblia, ok, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Eso fue el pasaje que el pastor nos compartió. Y esta es una declaración poderosa. Más adelante el pastor también nos comentaba que el Señor Jesús en este pasaje enrolló el libro, se lo dio al ministro, se sentó y él dijo, ¿no? Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. De hecho, este es un pasaje que está en Isaías 61 también, y obviamente fue una palabra profética y Isaías lo había manifestado muchos años antes. Entonces el Señor Jesús viene a cumplir la palabra de Dios, viene a cumplir un propósito establecido por el Señor nuestro Dios de antemano. Eso es muy importante resaltar, porque Jesús, nuestro Señor, no viene a hacer lo que a Él le da la gana, lo que Él quiere. Él viene a cumplir lo que el Señor, nuestro Dios, ha establecido. ¿Queda claro eso? Entonces Él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Está hablando del Espíritu Santo porque esto está en el capítulo 4, pero en el capítulo 3 de Lucas podemos ver cómo Juan el Bautista empieza, el Señor le había dado un encargo, un ministerio de preparar el camino al Señor, el bautismo en agua, etcétera, que eso es bien conocido por nosotros, pero empieza a predicar de la siguiente manera: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. También lo dice en Mateo 3, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y él se está refiriendo a quién? Juan el Bautista se está refiriendo a quién? Al pueblo, se está dirigiendo al pueblo, pero se está refiriendo a Jesús. Lo que se está estableciendo con Jesús, con el inicio del ministerio, si bien es cierto, pero con la obra que venía a cumplir el Señor Jesucristo. ¿Está conmigo? El reino de los cielos se ha acercado. Entonces voy a ir, quiero que me acompañen por favor a la Biblia aquí. Vamos a Mateo 3, por favor, acompáñame, Joe, por favor, ayúdame con eso. Les pido paciencia para poder pasar y llegar a mi Biblia. Ok, ya estoy en Mateo 3. Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿De acuerdo? En el versículo 13 dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, tú eres mayor. Una de las cosas que es importante enfatizar aquí es que Juan el Bautista entendía quién era Jesús. Más adelante vamos a ver que luego Juan el Bautista, un poco duda si él era el Cristo, pero por lo menos aquí está dejando claro que sabía quién era Jesús. Dice: mas Juan se oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia, lo establecido por el Señor.
la palabra de Dios. Dice, entonces le dejó y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma sobre él y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Espíritu de Dios descendió sobre Jesús. Eso es lo que está narrando este pasaje. El Señor Jesús fue 100% hombre, 100% divino, 100% Dios, pero fue en este momento bautizado, lleno del Espíritu Santo también. Estamos hablando de un momento previo a que Él empiece su ministerio. ¿Estamos de acuerdo? Antes que Él empiece a hacer las obras, las señales que vamos a estar mencionando y comentando el día de hoy y que el pastor también estuvo compartiendo la semana pasada. Esto de acá es importantísimo. Otro detalle importante, y voy a ir a Lucas 4, por favor, es que luego de ser bautizado, me gusta más esta parte como Lucas lo dice en el capítulo 4, respecto de cómo el apóstol, Mateo lo menciona. Permítame leer, por favor, esto de aquí. Lucas, ¿dónde te has metido? Aquí está. Ok, listo. Dice, Jesús, primero el Señor Jesús fue bautizado en el Espíritu. Luego, en el capítulo 4 de Lucas dice, Jesús, lleno del Espíritu, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y ustedes saben, conocen este pasaje. Buenos días, hermanos. Ya amaneció. Este es el día que ha hecho el Señor. No se pierda, hermanos, no se pierda lo que el Señor tiene para usted. Y vamos a mencionar un poquito acerca de esta circunstancia por la cual a veces nos dormimos y no escuchamos la palabra y usted se queda sin entendimiento, y si está sin entendimiento no da fruto. No se duerma. Me sigue queriendo, ¿no es cierto? Me sigue amando, ¿no es cierto? Ok. Dice, Jesús lleno del Espíritu, Ustedes conocen este pasaje en el que el Señor Jesús es tentado por el diablo, ¿no es cierto? Fue llevado por el Espíritu al desierto, pero el diablo lo tienta al Señor Jesús, y el Señor Jesús, en las ocasiones que es tentado por el enemigo, Él siempre responde, escrito está, responde con la palabra. Pero hay un pasaje, hay una parte importante en este pasaje que me llamó mucho la atención, porque dice que el diablo, en el versículo 5, Lucas 4:5, dice, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré esta potestad y la gloria de ellos, está hablando de los reinos de la tierra, porque a mí me ha sido entregada. Y a quien quiero la doy. Eso también es importante entenderlo, porque esa es la condición natural en la que está espiritual, en la que está el mundo. Es decir, todos los reinos de la tierra han sido entregados a Satanás. Por consecuencia de Génesis 13. Gracias, pastor, por tus enseñanzas. Me han quedado, he aprendido la lección, pastor. ¿Cuántos hemos aprendido? Génesis 3, exactamente. Génesis 3. La condición natural, luego, o espiritual, luego el pecado de Adán y Eva. Y por lo tanto, aquí está diciendo que todos los reinos de la tierra fueron entregados ¿a quién? Al enemigo, a Satanás. ¿Sí? Estoy poniendo en contexto como punto de partida. Todavía no empiezo mi prédica. No, mentira. Entonces, esto aquí es importante mencionarlo. Entonces, el Señor Jesús, para terminar este pasaje, le dice, le responde con la palabra, y el diablo simplemente lo deja, ¿no? En el versículo 13, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. ¿Ok? Quiero establecer esa condición espiritual en la que están los reinos de esta tierra. El Señor Jesús había sido bautizado por el Espíritu. En el capítulo 3, capítulo 4, estaba lleno del Espíritu. Y luego, cuando ya comienza su ministerio,
en el versículo 14, Lucas 4, versículo 14, dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. ¿Qué? Yo enfatizo eso, el bautismo en el Espíritu, lleno del Espíritu y en el poder del Espíritu. Yo digo, si el Señor Jesús necesitó ser bautizado por el Espíritu, ser lleno del Espíritu y andar en el poder del Espíritu, ¿cuánto más nosotros necesitamos ser llenos de ese poder? Y es importante, no es casualidad, y quiero enfatizar eso precisamente. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. ¿Ok? Quiero enfatizar eso. Otro pasaje, estoy llegando un poquito a lo que el pastor también estuvo mencionando la semana pasada. Es el momento en el que el Señor Jesús entra a la sinagoga y había un hombre que estaba endemoniado, ¿no es cierto? Un demonio inmundo había. Y se manifiesta. Es importante lo que el Señor Jesús había hecho cuando Él dice y Él declara: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Y Él hace esa declaración. Y hoy se ha cumplido esta palabra. Y Él hace una declaración en lo espiritual. Y cuando hace esa declaración en lo espiritual, empiezan a haber manifestaciones en lo natural. Y una de ellas, por lo menos aquí, aparece como la primera, es este demonio, este hombre, este demonio inmundo que estaba en una persona que estaba en la sinagoga. Y viene a decirle al Señor Jesús: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y a mí me encanta esto, porque este demonio reconoce quién era Jesús, el Santo de Dios. ¿Cuántos cristianos hemos entendido, estamos entendiendo quién es Cristo? ¿Quién es Jesús? Jesús es el Cristo. Y este demonio entendía, porque obviamente en lo espiritual los demonios saben quién es Jesús. ¿Qué tienes con nosotros? Has venido para destruirnos. Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y sale. Que la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios tiene poder. Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Y hay otra parte también en el mismo capítulo 4, versículo 38, que es cuando el Señor Jesús sana a la suegra de Pedro. ¿Cuántos aman a sus suegras? Perfecto, no voy a hacer bromas al respecto. Vamos a enfocarnos, porque si no nos distraemos. Me muero las ganas por hacer bromas, pero me voy a enfocar aquí. Jesús entonces se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó. Primero, un endemoniado. Segundo, una fiebre, una condición médica que le llaman enfermedad, ¿no es cierto? Cierta condición que de pronto no tiene un trasfondo demoníaco como el primero, ¿no es cierto? Sin embargo, el Señor estaba manifestando su poder y su gloria, ¿no es cierto? Puesto que ya se había establecido un nuevo orden espiritual cuando Él hace la declaración: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, y hoy se ha declarado esa palabra. Él está diciendo: ¿sabes qué? Diablo, se acabó tu hora. Tus horas han terminado. Lo estoy poniendo de una forma sencilla para que quede claro. Entonces dice: inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante le servía. Al ponerse el sol, cuando cayó la noche, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Condiciones médicas, ¿ok? Nuevamente, una condición o una
consecuencia de la opresión satánica, ¿no es cierto?, que ejerce el diablo sobre la humanidad, sobre el mundo, puesto que está separado de Dios. Pero cuando el Señor Jesús establece y Él viene a anular el acta de los decretos, simplemente esto en lo espiritual ya no tiene más efecto, pero hay que manifestarlo, te tiene que evidenciar en lo natural. Y esto es lo que está haciendo el Señor Jesús en poder, andando en poder, lleno del Espíritu y en el poder del Espíritu. No sé si me dejo entender. ¿Están conmigo o se fueron? ¿O se quedaron dormidos? Y también salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, escuchen bien, otro detalle importante, ¿no? Tú eres el Hijo de Dios. ¿Quién decía esto? Los demonios. Lo voy a decir nuevamente. Lucas 4:41, también salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero Él los reprendía, o sea, el Señor Jesús los reprendía a los demonios para que se callen, para no dejarles hablar. Porque sabían que Él era el Cristo. Sabían el poder, es decir, ¿quién era Jesús? Él era el Cristo. ¿Están conmigo? Él era el Cristo. Aquel que había de venir, por el cual estaban esperando, la promesa. Pero escúcheme bien. Pero dice aquí, cuando ya era de día, porque se pasaron toda la noche, ¿no es cierto?, sanando enfermos, fluyendo en sanidades, prodigios, milagros. Cuando ya era de día, salió y se fue, está hablando el Señor Jesús, y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba al Señor Jesús. Y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Querían retenerlo al Señor Jesús, porque hay mucha necesidad. La gente anda oprimida, la gente que no conoce a Dios anda oprimida, muerto espiritualmente, sufriendo las consecuencias del pecado, separado de Dios, en pecado y oprimido. Y hay mucha necesidad en el mundo. Y dice aquí, pero Él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino. Pero es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino, porque para esto he sido enviado, dijo el Señor. Si usted revisa su Biblia está con rojito. Eso lo dijo el Señor. Vino, ¿para qué fue enviado? Para anunciar el evangelio del reino de Dios. Lo que hizo el Señor Jesús fue anunciar el reino de Dios. Anunciar el evangelio del reino de Dios. Buenas noticias. Y ahí empezó su obra. Ahí empezó su ministerio. Empezó a hacer sanidades, a liberar a los oprimidos. Y ahí es donde uno ve el cumplimiento de lo que Él precisamente había declarado en Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? Para dar buenas a los pobres. Pobres porque están cortos de dinero. Entonces, cortos espirituales, pobres espirituales, ¿no es cierto? Pobres, muertos espirituales. Muertos espirituales. La pobreza de una persona no tiene nada que ver con si tiene o no un sol, sino más bien si está separado de Dios, porque si no tiene a Dios, porque si no tiene un sol y no tiene a Dios, no tiene absolutamente nada. Pero si no tiene un sol, pero tiene al Señor, en algún momento el Señor va a proveer. Tiene todo. En el Señor lo tiene todo. ¿Cuántos dicen amén? La pobreza a la que se está refiriendo aquí es una pobreza espiritual. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón. Los quebrantados de corazón, los afligidos, cualquier cosa. Los quebrantados de corazón, no tengo que ponerle más sinónimos ahí. A pregonar libertad de los cautivos. Y eso es lo que hace el Señor, liberarnos de la opresión satánica y vista a los ciegos. No solamente el Señor Jesús, si bien es cierto, sanaba a los ciegos, les devolvía la vista, pero también en un sentido espiritual, empezar a ver y a percibir las cosas espirituales, las cosas del reino. Empezar a ver las cosas del reino, lo que no se ve. ¿Están conmigo? Nadie se está durmiendo, ¿no? Perfecto.
Con los gritos que doy también, no quiero que se duerman. A predicar el año agradable del Señor, a predicar el año agradable. No solamente es un año, no es cronológicamente 365 días, es una nueva temporada en el Señor. Desde que Él establece esa palabra, desde que Él declara que se ha cumplido esa palabra, Isaías 61, Lucas 4, 18, empieza una nueva temporada en el Señor. ¿Y cuántos se alegran por eso? Una nueva temporada, el año agradable al Señor, en Cristo. Tiempo de gracia, efectivamente. Ya no más opresión, ya no más muerte espiritual, ya no más pecado, ya no más sufrimiento a causa del pecado y esa condición que nos dejó Adán, que nos dejaron Adán y Eva. Y Él empieza ese ministerio. Y Él empieza su obra, ¿no es cierto? Podría seguir narrando el capítulo 5, nos sigue hablando de los milagros que hace el Señor, de la pesca ahí. Pedro y su hermano ahí estaban en el capítulo 5, pescando, habían estado toda la noche tratando de pescar y no habían pescado, estaban lavando sus redes y llega el Señor y le dice que les preste una barca y Él empieza a predicar. Versículo 2, y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, llevaban sus redes. Y entrando a una de ellas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, que le aleje de la orilla, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Y cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro, y echa vuestras redes para pescar. Y ahí viene Simón que le dice, pero Señor, nosotros hemos estado tratando de pescar un pejerrey, nada, ni un pejerrey, Señor, maestro. Pero en tu palabra voy a echar las redes. Y echan las redes y una pesca, pero milagrosa, tanto que la barca se hundía. Y tuvieron que llamar a la otra barca para que les ayude. Y las dos, a duras penas, estaban llenas, a punto de hundirse. Y Pedro se atemorizó porque tuvo miedo ahí Pedro. Dijo, viendo Simón Pedro esto, cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban en él. Asimismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, pero Jesús, voy a ver ahora, ¿estamos bien? Dijo a Simón, no temas, desde ahora seréis pescadores de hombres. Luego viene el Señor Jesús sanando un leproso, no se duerman por favor, desde aquí lo estoy mirando. Empieza a sanar a un leproso, sí, claro, empieza a sana a un paralítico, y aquí es tremendo, ¿no? En el versículo 16 habla precisamente de la sanidad de un paralítico, en donde ahí estaban los fariseos pensando, porque Jesús le había dicho a este paralítico, porque sus amigos lo habían llevado, ¿no es cierto? Estoy en el pasaje correcto, ¿no? Lo habían llevado porque este hombre no podía caminar y había tanta multitud, y por ahí hicieron un hueco en el techo, lo bajaron para que sea sanado. Estoy en Lucas 5, 16 en adelante, y lo bajan y el Señor Jesús ve esa acción y le dice, ¿no? Al ver la fe de ellos le dijo, hombre, tus pecados, estoy en Lucas 5, 20, al ver la fe de ellos le dijo, hombre, tus pecados son perdonados, te son perdonados. Y ahí estaban los fariseos. ¿Y quién es este qué autoridad tiene para para perdonar pecados? Así es que el Señor Jesús, conociendo lo que cavilaban estos hombres en su corazón, les dijo, ¿qué cavilan en su corazón? ¿Qué andan pensando, murmurando? ¿Qué es más fácil hacer? ¿Decir a este hombre, tus pecados te son perdonados? ¿O levántate y anda? No dijeron nada. Y aquí viene este pasaje donde dice Jesús, en el versículo 24, le dice, pues para que sepáis, para que te quede claro, para que les quede claro, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre
tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico, le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos, tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios. Y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. A donde quiero llegar es que eso es el reino de Dios. Ese es el reino de los cielos. Cuando Jesús empieza a hacer estas obras, Juan el Bautista estaba en la cárcel. Y Juan el Bautista llama a 2 de sus discípulos y los manda para que le pregunte al Señor Jesús si Él era el Cristo. Y vamos a ir un ratito ahí, precisamente, vamos a ir a Mateo, voy a ir a Mateo 11. Quiero ir a Mateo 11. Ya me pasé, aquí estamos. Mateo 11, capítulo 11. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones, ya había escogido a sus 12. Por temas de tiempo no puedo leer todo, pero dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, ¿cuáles hechos? Lo que hemos estado contando, que está en Lucas, pero también está en Mateo. Del 3 en adelante, el capítulo 3 en adelante. Dice, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? O sea, al principio, cuando Jesús se acercó a Juan para ser bautizado, Juan la tuvo clara. Pero aquí, por el Espíritu de Dios. Por el Espíritu de Dios, exactamente. Pero aquí, no sé qué pasó. Pero fue a asegurarse y mandó. Y él mandó a preguntarle al mismo Señor. Y el Señor Jesús le dice a sus discípulos, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Hermanos, este es el Evangelio del reino. Este es el Evangelio del reino, que el Señor había declarado en lo espiritual. Si bien es cierto, Él empezó a sanar, pero es un espiritual. Muertos, gente muerta espiritualmente, separados de Dios, pero el Señor vino a dar vida y vida en abundancia. Para restaurar la comunión que se había perdido por Génesis 3. Para dar vista a los ciegos, a los que no ven, no entienden, no perciben las cosas de Dios. Para que aún oyendo no entienden la palabra. Para los que ven con sus ojos pero no perciben. No son capaces todavía de ver las cosas sobrenaturales. Porque muchas veces, como enseñaba el pastor Bill, vemos lo natural únicamente. Y no ponemos nuestra mira en las cosas de arriba. Y ese es el reino de Dios. Ese es el reino de los cielos que el Señor había declarado. Y la pregunta es, ¿y qué es el reino? Cuando declara el Señor Jesús el reino de los cielos, Mateo también habla mucho acerca de esto. Mateo habla mucho del reino de los cielos. De hecho, hay un capítulo que habla acerca de esto, es el capítulo 13, vamos a ir más adelante, pero la pregunta es, ¿y qué es el reino? ¿De qué está hablando el Señor Jesús cuando dice el reino de los cielos? El evangelio del reino de Dios. Reino tiene que ver con gobierno, hermanos. El reino tiene que ver con gobierno. Y cuando Él está declarando, y cuando Juan el Bautista estaba anunciando arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, está hablando de Jesús y está hablando de un gobierno espiritual, el gobierno de los cielos, el gobierno de Dios que viene a ser establecido, ya no más el diablo. Si bien es cierto, como leímos, todos los reinos de la tierra fueron entregados al diablo, pero ahora ya no. Ahora ya no. Porque ahora viene a establecerse el gobierno de Dios. ¿Están conmigo o se están durmiendo? ¿O se durmieron? Viene a establecerse un nuevo orden espiritual. Un nuevo orden espiritual.
¿Están conmigo? Ya, mientras se despiertan voy a tomar un poquito de agua. Viene a establecer un nuevo orden de Dios. Y vamos, quiero que me acompañen por favor. De hecho, esto de acá se puede desarrollar con más amplitud, pero quiero llegar a este punto. El punto es que el Señor Jesús vino a anunciar el Evangelio del reino de Dios. Y en el capítulo 13 habla precisamente de esto. Habla precisamente de esto. Y es muy amplio. Dice aquí, acompáñenme por favor, Mateo 13. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Luego de haber estado haciendo muchos prodigios, señales, milagros. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas. Escúcheme bien, iglesia, hermanos. Dice, y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga, dijo el Señor. Entonces estaba la multitud ahí escuchando. ¿Perdón? ¿Está hablando en hebreo? ¿En arameo? ¿En inglés? Porque no entendí nada. Los únicos que entendieron fueron los discípulos. Vamos a ver si es cierto, a lo mejor me estoy equivocando. Versículo 10 dice: entonces, acercándose los discípulos, le dijeron al Señor: ¿por qué les hablas por parábolas? Y miren, presten atención a esta respuesta del Señor. Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿A quién les dijo esto el Señor? A los discípulos. A los discípulos, a los que estaban con Jesús. Solamente a ellos. Tal vez yo no estoy diciendo en este momento si ellos tenían completamente claro quién era el Cristo, porque más adelante Él pregunta a sus discípulos: si ustedes quién piensan, ¿qué dice la gente que soy yo? ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? Y solo Pedro respondió: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Me estoy equivocando? Solo Pedro respondió. Pero aquí estaban con Jesús. Estaban recibiendo el Evangelio del reino de Dios. Estaban viendo, eran testigos oculares. Estaban con el Señor. ¿Están conmigo? Amén. Dice: mas a ellos no les es dado. ¿Por qué? ¿Por qué les hablaba con parábolas? Porque estaban muertos espiritualmente, no entendían, o sea, no iban a entender, no entendían las cosas de Dios. Podían oír al Señor Jesús horas y horas, pero no entendían. Seguían con su misma condición espiritual desde Génesis. Separados de Dios, sordos, ciegos, muertos espiritualmente. Cristo ahí, pero no entendían. Su entendimiento no era renovado. No podían ser transformados. No podían comprobar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Y por lo tanto no podían llevar frutos tampoco. Y eso lo dice aquí precisamente. Que quería enfatizar en el hecho de que el reino de Dios tiene misterios. O sea, el mismo Señor Jesús dijo: porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino, mas a ellos no les he dado. Es para nosotros, es un privilegio ciertamente. Es un privilegio. ¿Cómo? ¿Obtenido cómo? En Cristo. En Cristo.
¿Cómo podríamos entender estos misterios del Señor, de los misterios del reino? En Cristo, en su palabra. Cuando oímos la palabra y no la entendemos, Señor, preocúpese, hermano. Si usted está escuchando un mensaje, viene un domingo y escucha un mensaje y usted no lo entiende, preocúpese. Así es, muy bien. Predica. Y ore al Señor, converse con su pastor, converse con el pastor. Pastor, ¿me puedes explicar esto, por favor? No lo entendí. No salga de aquí simplemente comenzando, oh, qué buena la palabra, alucinante, pastor, y no entendió nada. Si usted no entendió el mensaje, está colgado en el Face de CPC Rizo. Lo puede escuchar cada semana y puede preguntar al pastor, a los ministros, y puede orar al Señor. Señor, dame espíritu de entendimiento, de revelación de tu palabra, Señor. ¿Están conmigo? ¿Puedo escuchar un buen amén? Amén. Y dice aquí, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les habló por parábolas. O sea, de entendimiento. O sea, te doy la palabra, te siembro la semilla y si la entiendes tienes más. Pero si no la entiendes, lo que no tienes, eso se te ha quitado, porque va a venir, luego lo voy a leer, va a venir el enemigo y se va a robar la semilla. Así es, así es. Aún lo que no tienes, se te va a ser quitado, te va a ser quitado. ¿Están conmigo? Y dice eso, de manera que se cumplen ellos, otra vez me encanta esto. Versículo 14, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. No es engrosado, es hecho grueso, es insensible. Corazón de piedra, corazón. Y con los oídos oyen pesadamente. Y con los oídos oyen pesadamente. ¿Qué dices, pastor? O sea, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Perdón? Ya sé, no, eso ya pastora, estás repitiendo lo mismo, pastora, ya lo predicaste la semana pasada. No, pastora, ¿no tienes otro mensaje? No, estamos escuchando pesadamente y es necesario repetir vez tras vez, una y otra vez, hasta que podamos entender y esa palabra sea revelada en nuestras vidas. Y por eso nos tomamos tiempo con el pastor, con los pastores y con los ministros para poder compartir vez tras vez hasta que nos quede claro la palabra. El evangelio del Señor. El evangelio del reino, que es poderoso. Y dice, y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se convierta y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Escuchen bien, qué privilegio lo que decía el pastor. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis ustedes y no lo vieron. Y oír lo que ustedes están oyendo, lo que estamos oyendo. En esta palabra, en este tiempo, una palabra fresca, una palabra nueva, una palabra revelada. El evangelio totalmente nuevo. Yo no sé usted, pero yo sí. Y es un privilegio. Yo creo que usted también. Y oír lo que no oír, bueno, y oír lo que no oís, lo que oís, perdón, y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, escuche bien. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino. ¿Qué estamos predicando en esta mañana? La palabra del reino. Esta es la palabra del reino, hermano. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata. Lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Está hablando del pasaje anterior. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí mismo, sino que es de corta duración,
Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, nuevamente, el volver la mirada que estaba puesta inicialmente en el Señor a las cosas terrenales. Ay, ¿cómo llego al fin de mes? ¿Y cómo pago las cuentas? Y afligido y cargado por tantas cosas naturales. Y aquí están. Y eso no nos deja recibir las cosas de Dios. Y dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño y las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Y aquí hay varios pasajes, varios ejemplos de cómo es el reino de los cielos. Aquí hay varios ejemplos. ¿Se los comento o no? ¿O nos vamos ya? Y dice aquí, y yo el pastor mencionaba hace un rato el tema de la levadura, ¿no? Precisamente la levadura, ¿no? Me voy a saltear para estar sincronizado con el pastor. Dice, les dijo una parábola el Señor Jesús: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Y eso es lo que tiene que hacer el Evangelio, la palabra, producir un efecto en nosotros. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Y aquí el pasaje, la parábola del trigo y la cizaña. Qué importante es, porque en este capítulo habla precisamente del trigo y la cizaña. Más adelante habla acerca de la red, una parábola de la red, que uno lanza la red y saca peces buenos y peces malos. Y luego los peces malos son quitados y luego son desechados y hasta quemados, me parece. Lo voy a leer para ir en orden. Versículo 24, le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. En algún momento el pastor predicó y nos enseñó una imagen de cómo se parece la cizaña al trigo realmente. Y aquí dicen, ¿no? Y le dicen, y él les dijo, vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? ¿De dónde salió la cizaña? ¿De dónde salió la cizaña? Y ahí dice en el versículo anterior que vino su enemigo y sembró la cizaña. Es el enemigo quien siembra la cizaña, junto con el trigo que el Señor sembró. Crecen juntas, se parecen, están en la iglesia, se parecen, cantan las mismas canciones, tienen la misma versión de la Biblia, escuchan las mismas radios, no lo sé, hasta hablan parecido. Pero el trigo lleva fruto y la cizaña no. Y cuando ya está madura, el trigo se quiebra por el peso, pero la cizaña sigue erguida porque está vacía, hueca, no lleva fruto, tiene apariencia de trigo, pero es cizaña. Y dice, él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él le dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranques también con ella el trigo. Deja que crezcan las dos juntas. Sí, que convivan, que compartan las cosas ahí por un tiempo, pero luego va a llegar la siega. Y al tiempo la siega, yo diré a los segadores: recoger primero la cizaña. ¡Ay, qué lindo! Dice la cizaña. Vinieron por mí primero.
Ah, yo primero. Los postreros serán primeros, ¿no es cierto? Ah, yo primero. Seré importante en el reino de los cielos. No. Cizaña, acá dice, ¿no? Dejar crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega, yo diría a los segadores, recoger primero la cizaña y atadla. Ah, nos están separando, nos están empacando para exportar, no. Y manojos para quemarla. Porque el Señor, a lo que no lleva fruto, lo desecha, lo corta y lo quema. Pero recoged el trigo en mi granero. El trigo. ¿Cuántos trigos hay aquí? Pocos trigos. Pocos trigos. Y voy a terminar con nuevamente leyendo esta parábola de la red. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y, sentados, recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Dice, así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Escuchen bien, y este versículo poderoso. Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? ¿Han entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Si no hemos entendido, si no estamos entendiendo la palabra, preocupémonos y ocupémonos. Buscar al Señor, buscar su palabra. Señor, ayúdame a entender qué es lo que tú quieres decir en tu palabra, entender para qué vino el Señor Jesús. Él vino para anunciar el evangelio del reino, para establecer un nuevo orden espiritual, para deshacer las obras del enemigo, para anular el acta de los decretos que era contra nosotros. Y por mucho tiempo el enemigo ya no es nuestra condición, ya no es nuestro caso. ¿Cuántos están en Cristo? ¿Cuántos estamos conociendo a Cristo, a Jesús, a Jesucristo como el Cristo, como el Señor? En ningún otro hay salvación.